esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a tu que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches. Te saluda tu amigo Charlie, el tío Charlie, me están poniendo ya por allá. Muchas gracias, bienvenido una vez más al análisis del mercado de Bitcoin y de las criptomonedas con la estrategia que aprendemos en el canal. Me imagino que a ti también te gusta la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, por lo cual debo leerte como siempre el descargo de responsabilidad. Si eres nuevo, te comento que aquí estudiamos la estrategia de Trading Latino. Nos ha parecido interesante y le vamos haciendo un estudio un poquito más pormenorizado. Tengo también la lista de reproducción que acabaste de ver en la introducción, para que de alguna manera te sirva la información que ahí te presento. He recopilado toda esa información para que te pueda ayudar si es que gustas de esa estrategia. Si es así, me imagino que es afirmativo, por lo que me acompañas a mí también. Y yo agradecerte por eso. Estamos en el programa número 117. Si es que me confirmas, por favor, el audio y el video para ir empezando la transmisión de hoy. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser siempre el 100% tu responsabilidad. Ok, vamos a ver en la parte del chat a saludarte. ¿Quién me acompaña esta tarde y noche? Me quedé peinando la gata, dice G. Gómez. Exabanqueco dice, está en posición fetal. Míralos ahí. Después me dicen que yo repito lo que dice Jaime, pero ¿lo ves ahí? Ahí está. Ale Dávalos dice, a los 52K, dice, y ya me dejó su like. Muy agradecido. Gerardo Higuera, corrige hasta los 49K, me está preguntando. Vamos a revisar. Pocho y María desde Uruguay, un día más, muchas gracias. Un abrazo hasta Uruguay. Acá dice Esmeralda de Argentina, me imagino porque dice ARG. Pienso que después de los 53 se va para los 60. Muchas gracias. Vamos a ver. Jaime Lara, el amigo del grupo de Telegram, dice que esperando vela de liquidación en 1 hora para entrar en short. Dice, perfecto. Tiene estrategia para short el amigo Jaime. Perfecto. Costero Mac dice, Greyhound baja más, vendemos más, dice. Ok, nos vamos rapidito a la parte final porque nos demoramos mucho. Dicen, ingeniero Juan, dice acá Juan Elías, Coronel Pacheco, Uni en 4 horas. Vamos a revisar a Bitcoin primero. Saludos hasta México, a Eric MTZ, Lucas también está por acá, Antonio Fuentes y Andrés Santana. Portón el Grande también ya me dejó su like, muchas gracias. Yo pienso que es importantísimo en este momento hacer el análisis de Bitcoin, porque como tú sabes, Bitcoin es el que lleva la dominancia del mercado. Una corrección de Bitcoin es lo más probable es que las alts caigan ante una eventual corrección de Bitcoin. Así es que hay que tener presente en primer lugar el análisis de Bitcoin. Y vamos a empezar con ello. Vamos aquí
al gráfico diario, como siempre, nosotros mantenemos, como ya sabemos, fuerza y direccionalidad. Estamos en una tendencia alcista de Bitcoin y nosotros nos incorporamos al movimiento alcista luego de las correcciones. ¿Cuándo es la corrección? A saber, aquí cuando detectemos direccionalidad bajista con pendiente negativa, luego de esta corrección vamos a analizar el precio y lo más probable es que nos dé una zona de compra. Yo no sé si es que el precio va a estar aquí, puede estar al mismo precio o incluso puede estar más alto. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros tenemos patrones de compra con la estrategia, zonas de mayor probabilidad donde el precio se nos va a ir a favor. Y en ese momento nosotros vamos a entrar al mercado. En este momento los que estaban dejando de ganar ayer y compraron en la parte alta, yo creo que ahorita están sufriendo porque ha bajado $1000 el precio de Bitcoin. Por eso es que nosotros necesitamos tener paciencia. Nadie sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, fíjate en esta parte. Fíjate acá. Muy claro para irlo viendo. Aquí vamos a ponerle. Fíjate tú. A ver acá. Ok, aquí estamos. Ahí fíjate. Estamos en el gráfico diario. Simplemente como para reflexionar lo que te estoy diciendo. Aquí hubo gente que estuvo dejando de ganar también aquí, fíjate. Direccionalidad alcista con pendiente positiva del ADX. La zona de peligro se da, el precio no cae, al contrario va subiendo. Y acá ¿qué pasó? Aquí se iba to the moon. Y fíjate el próximo movimiento lo que nos hizo. Sí lo viste. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, a medida que el precio de Bitcoin va llegando a las zonas peligrosas, a los máximos anteriores, ¿qué sería? Fíjate que este volumen igual, como el que revisamos la otra vez, pero antes lo vimos aquí. Si es que me has seguido en algunos programas, vas a ver que esta parte de volumen es una que yo la tenía muy en cuenta. Y ahora estamos llegando a esta parte de acá arriba. Sí, entonces a tener en cuenta también esta parte. No es que solo por eso ya el precio de ahí se desploma y no. Pero no porque nadie sepa lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Pero a medida que nosotros llegamos a una parte alta, vamos a ir disminuyendo la exposición al mercado, lo que dice el maestro. ¿Qué vamos a hacer? A ir tomando ganancias si tú quieres. Cada vez menos. Voy vendiendo, voy vendiendo, voy vendiendo, voy vendiendo. En cambio, cuando va cayendo es al revés. Voy comprando y si cae más, sigo comprando. Y yo pienso que si tenemos clara esa idea, no es tan difícil ganar. Pienso yo. Entonces, si tú me dices que quieres comprar ahí donde está, yo creo que no. Yo creo que necesitamos un poquito de paciencia. Recuerda que si quieres hacer el trade intradía como el que hacemos con Jaime, la zona ideal de compra obviamente no es ahí. Ya tenemos un desarrollo importante del monitor. Recuerda que conserva direccionalidad y fuerza, entonces puede subir, sí, pero ya no es una zona de compra. El riesgo es más grande que comprar por la parte baja. A eso me refiero. Nosotros siempre lo vemos en el de 4 horas para ver si es que ya compramos y etcétera. Entonces nosotros habíamos visto, voy a quitar esto, habíamos visto una posible divergencia bajista en formación. Creo que la vi el día lunes o el martes, no recuerdo. Y en este momento está confirmada. La miniatura que te puse hoy decía que confirmó la divergencia. Y nosotros no sabemos si ahí se desploma o no se desploma. Porque lo único que sabemos es que aquí no se compra. Porque el patrón que tenemos es rango o caída. Sí, es un rango o caída a la media. ¿Para qué? En teoría, para seguir subiendo. Para incorporarnos a esa direccionalidad y fuerza del diario. Nosotros tenemos que darle el tiempo necesario para que se desarrolle el patrón.
incluso cuando toque el punto cero, hay que estar atento. No es que toque el punto cero y compro, no. Hay que estar atento aquí porque eventualmente también puede formar un valle rojo. Hay que estar atento cuando se termine este desarrollo. Y en ese momento vamos a verlo, tal vez sea para el día de mañana, probablemente, o pasado mañana. Nosotros hacemos el programa todos los días y vamos a darle el seguimiento. Esto es rango o caída. Entonces, tampoco sé, si es que me preguntas de cómo va a ser el rango, si es hasta aquí, se hace el rango así, o de pronto hace el rango así. No sé, eso nadie sabe, o sea, nadie sabe. Lo único que sabemos que nosotros que tenemos nuestro capital en USDT, simplemente no compramos en esa zona porque es la denominada zona de peligro. Simple, yo no le veo complicado, esta vez está muy claro para mí. Si es que tú tienes alguna pregunta o no está claro o no sé, alguna cosa, voy a la parte del chat para conversar contigo sobre el análisis de Bitcoin. Dice acá el amigo, dice, ¿podrías explicar el rango para saber si es para arriba en caso de que haga el rango? El patrón es de rango o caída. Entonces, eventualmente, ¿cuál es el peor escenario en el rango o caída? Yo pienso que el peor escenario en el rango o caída es la caída. Y que se va recto a la media si tú quieres. Ese es el peor escenario. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Si es que de pronto tienes una compra aquí y no quieres, tienes que cuidarte ante el peor escenario. Y para mí ni siquiera este es el peor. El peor es que se vaya de largo, ¿verdad? Entonces tú deberías proteger tu capital ante el peor escenario. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú tienes una compra ahí, un stop loss, tal vez debajo de la línea, no sé, déjame ver. Es que el stop loss ahí te queda enorme. Por eso es que no se compra. Claro, aquí sería un stop loss más o menos de un 12%. Recuerda que es altamente volátil y cuando no hay volumen, aprovechan los que mueven el mercado para liquidar, sea arriba y sea abajo. Entonces, si pones un stop pequeño, es complicado. Yo diría que más o menos así sería un stop loss para el gráfico de 4 horas. Es decir, que si tú hiciste una compra y estás esperando el retroceso y aquí harías otra compra, tal vez, para incorporarte al movimiento alcista. Pero eso depende de cada cartera, depende de cada gestión del capital que estés haciendo. Entonces no es general para todos. Yo entiendo que los que estamos estudiando ante un escenario y que nosotros lo estuvimos viendo los días pasados, entonces esto no es nuevo para nosotros. Yo creo que estamos completos con los USDTs para en el patrón que nos dé, vamos a entrarle con todo a Bitcoin. Sí, en este retroceso que se dé en el de 4 horas, vamos a ver la probabilidad de entrarle con todo. Entonces simplemente esperar. Si tú quieres meterle short y todo lo demás, vas por tu cuenta. La estrategia realmente no está pensada para eso, pero si tú sabes cómo hacerlo, perfecto, no creo que esté mal tampoco si es que lo sabes hacer. Dice acá, ¿cómo sabemos hasta dónde ha de subir después de que el precio toque la media? Eso es algo que no se puede saber, nadie va a saber. Lo que nosotros detectamos o podemos intuir con la estrategia son zonas, las más probables zonas de compra, donde nosotros ni siquiera aquí sabemos que el precio va a subir. Lo que sabemos es que el stop loss es pequeño y tú te juegas aquí, de tu posición te juegas un 6, un 5%, eventualmente un 4%, y eso no te daña la cuenta. Y eso es lo que nosotros hacemos, buscar esas zonas donde se minimiza el riesgo. Sí, entonces si alguien te dice que hasta dónde va a subir, yo creo que te está engañando. No es más. Vamos acá. También vemos zonas donde es probable que el precio tenga resistencia. Eso también se puede ver en los máximos anteriores, en los puntos de volumen que en el pasado fueron importantes. Eso es lo que nos va dando una pauta de hasta dónde más o menos podría subir el precio. Dice acá, puedes ver SNX. Dice, bueno, creo que está clarísimo Bitcoin o no se entendió nada porque
tal vez revisar criptos bajo esta circunstancia, ya te digo, vas por tu riesgo. Obviamente la probabilidad de que el precio de Bitcoin a partir de aquí suba existe, pero es la menos probable en este momento. Con el patrón que tenemos, eso es el escenario menos probable. El más probable es rango o caída. Acá quieren Omisego. Bueno, voy a anotar estas que me están dando, pero debes saber que Bitcoin está en una fase que probablemente va a ser un retroceso. Y ante ese escenario, las criptos, como tú sabes, si baja Bitcoin un 1%, las altcoins van a bajar entre el 3 y el 5%. Entonces, hay que tener cuidado con el análisis en este momento de las altcoins. Phantom dice... Walter Moya, perfecto. Si cae Bitcoin, cae todo, dice. Y yo creo que hay que estar conscientes de eso. Si tengo una divergencia bajista en el gráfico de 4 horas, simplemente hay que respetarla bajo mi punto de vista. Acá dice CRB. Dice, ¿en cuánto tiempo tendríamos confirmación de compra o no? ¿Hoy o mañana? Ahora nada. Yo creo que mañana. Para la persona que me estaba preguntando. ¿Qué opinas de meterle short a Shiba? Dice, está temeraria esa criptomoneda. Recuerda que un tweet de cualquier persona, un fundamental, y le disparan a esa cripto. Y también con otro tweet le tumban. Entonces, no dependes ni siquiera de patrones gráficos del mercado. Simplemente es la especulación ahí, a la suerte prácticamente. Alex BR dice AXS. Muchas gracias por tu apoyo, mi estimado Alex. Déjame revisar AXS. No me dejaste la temporalidad, pero voy a empezar con esa. Me imagino que quieres hacerle un trade. Vamos a ver cómo está. Fíjate que en el de 4 horas AXS te está dando la entrada alcista en este momento. Sí, yo le veo con entrada alcista. Ten en cuenta únicamente, déjame ver el diario. Sí, todavía no tiene la debilidad. ¿Se va a venir la debilidad? Sí, pero en este momento no tiene la debilidad. Entonces, este es un trade de alto riesgo. Porque en el gráfico diario, fíjate tú, estamos ya con un monitor desarrollado, ¿qué te digo? Un 90% tal vez. Sí, entonces, con la debida precaución, yo no voy a operar altcoins. Lo mismo que Jaime hizo. Me vas a decir que estoy haciendo lo mismo de Jaime y que todo eso. Pues sí, en este caso sí. Estoy fuera del mercado y simplemente esperar que Bitcoin corrija en 4 horas al menos. Y luego ver, incluso quería... Vamos a ver no me han pedido, pero vamos a ver el total cap de las altcoins. Déjame ver dónde está. Total market creo que es. ¿Cómo lo encuentro? Vamos acá. Total market cap. Excluir este de acá. El total 2. Aquí están todas las altcoins, fíjate. Yo había puesto un tweet. Fíjate tú, en el de 4 horas teníamos un patrón alcista. Sí, yo puse en Twitter esto, no sé si es que alguien pudo verlo hace un par de días, creo que fue. Hoy se está dando el resultado, pero quiero que te fijes en el gráfico diario. Y nosotros debemos tener cuidado. Está desarrollado ya tal vez un 60-70% de este valle verde. Eso es algo que tampoco nadie sabe, simplemente es mi punto de vista, si tú quieres. Pero llegando a esta zona, yo prefiero no operar, no comprar criptos aquí. Aquí yo compraría cuando rompa y apoye para tener mayor probabilidad alcista en las altcoins. Porque aquí a lo mejor hace un retroceso. Sí. Aquí llegando a estos puntos podría ser un retroceso. Entonces yo no quiero
que me agarre ese retroceso, es lo único. Para que tengan en cuenta esto con las altcoins que me están pidiendo. Ahí me exculpo yo, pero vamos a revisar. Entonces voy a ver SNX me pidieron, vamos a ver. Parece que revisamos estos días de SNX y le habíamos dejado en el de 4 horas, creo. Sí, le habíamos dejado esperando, creo yo. Sí, aquí le habíamos dejado alcista. Fíjate tú, el trade no se da. Y aquí lo más probable, para mí la proyección ya cambió aquí, fíjate. Recuerda que el tiempo cambia proyecciones. Aquí está prácticamente tocando el punto cero. El precio no se ha desarrollado. Tenemos el precio debajo del punto de control importante. Y el próximo movimiento para mí es para abajo. Por los patrones, por lo que estoy viendo. Entonces, atento a SNX, no compraría yo. Vamos a ver a Omisego. Fíjate, nos dio un mechazo en el de 4 horas. Tiene entrada alcista igual en 4 horas, Omisego. Pero el patrón diario es el que no me gusta. Inclusive, fíjate tú, el cierre de la vela diaria va a dejar una mecha importante por la parte alta, lo que indica absorción por la parte de arriba, lo cual indica ventas. Aquí están vendiendo. No está el patrón confirmado del retroceso, pero ya con ese monitor me deja mucho que desear. También sería alto riesgo operar este trade, porque alcista sí es, o sea, el patrón es de entrada y a la alza. Te lo voy a dejar así, pero con las debidas precauciones. Igual sabes que Bitcoin, acabamos de ver esa proyección que no nos da confianza operar criptomonedas. Vamos a ver. Uni. Perfecto, Uni. La habíamos dejado alcista. No sé si fue ayer o antes de ayer. Se dio tibiamente. Me parece que varias criptos no tuvieron un resultado, el resultado esperado. Aquí está un poquito subió, pero yo diría que hay que salirse prácticamente. Ya la proyección alcista para mí ya no. Aquí ya no es compra aquí. Si estás dentro y crees que va a seguir subiendo, protégelo. Pero yo ya no. O sea, aquí ya no entrar en compra en Uni tampoco. Déjame ver el diario. Sí, igual. Lo mismo. Ya no es una zona ideal de compra. Vamos a ver a Phantom. Acá está. FTM. Fíjate tú el diario. Ajá. Es alcista. Esta cripto es alcista. Pero no podemos comprar en el máximo anterior por estrategia. No podemos comprar ahí. Sí, es alcista. O sea, no te puedo decir que sea bajista Phantom. Es alcista. Si estás dentro, perfecto. Deberías tener protegido tu trade. Veo que tiene fuerza y direccionalidad. Ahí es para arriba, pero zona de compra no es. Ajá. Bien, aquí vimos la zona de compra hace días. Y se dio favorable la zona de compra. Pero aquí ya no, en 4 horas, fíjate. En 4 horas y ya no. Vamos a quitarle esto porque este es del diario que le hicimos el otro día. Este en 4 horas. Fíjate que se dio muy a favor ese trade. Y si estás dentro, yo diría, habrá que tomar ganancias en todo caso en Phantoms. Recuerda que solo es mi opinión. Debes complementar con tu propio análisis. CRB dice, también me han pedido. Vamos viendo el diario en primer lugar. En diario era o es alcista todavía, pero ya no es una zona de compra acá. Aquí ya no se compra. Está desarrollado todo, la direccionalidad alcista del Valle Rojo. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Pero estando en esta, mientras más cerca de esa zona,
es más peligroso. Entonces ya no es una zona de compra. De pronto en 4 horas. En 4 horas te está dando, casi que te está dando una entrada. Casi que te está dando una entrada a la alza en 4 horas. Sí. Es la zona de entrada. Bueno, fue un poquito antes, pero ahí está la zona de entrada. Sí. En CRB. Fíjate ahí, lo que tienes que calcular bien es el stop loss. De un 10% más o menos. Con todo el riesgo de la situación del mercado con la que estamos en este momento. Ese es el problema. De ahí el patrón es alcista. Y te lo voy a dejar con el patrón. Ok, dice acá el chileno. Dice OGN en diario y 4 horas, dice. Vamos a ver, OGN. BTS dice. Perfecto. Vamos a ver ADA. FED. Parece que FED la analizamos cada día. Film Fix dice Dash, por favor. Vamos a ver a Dash. Ok. Si tuvieras que dejar una limit buy de Bitcoin, ¿en cuánto lo pondrías? Dice. Bueno, yo he aprendido también, igual que Jaime, a no dejar órdenes puestas. Sí, entonces, complicado lo que tú me contestas, porque simplemente vamos a estar atentos del mercado. Por eso nosotros hacemos ese trade en 4 horas, en el time frame de 4 horas, porque te da chance de estar despierto. Sí, sí es factible. Entonces, si tú vas a dormir tus 8 horas reglamentarias, simplemente te pierdes 2 velitas nada más. Así es que preferible no dejar posiciones o compras, yo creo. Vamos a ver EOS y BET en el diario, dice. Por acá quieren XRP. El amigo Diego. Smayúscula dice, saludos crack, dice. Un saludo, un abrazo grande, mi estimado amigo. Solana en 4 horas. Acá dice el amigo Talo, BET y EOS en 1 hora y 4 horas. Bueno, generalmente en 1 hora no se suele hacer el análisis, pero ya que me has pedido, me has solicitado con un super chat, con una colaboración para el canal, vamos a verlo en 1 hora también. Dice una consulta, en ese retroceso sería hasta la EMA de 55 aproximadamente. Asimismo, ese sería la compra para una posible entrada en semanal. Para una entrada en semanal, y yo diría que mucho mejor cuando veas un retroceso en el gráfico diario, para mi criterio. Sí. Yo diría que así podría ser. El retroceso en el gráfico diario podría darte un buen punto de entrada en el semanal. Que no sabemos si es más abajo o más arriba, pero así sería. Entonces vamos a verle BET y EOS para el amigo Talo. Acá vamos a ver. Vamos a verle BET. ¿Cómo está BitChain? Vamos a verle en el diario en primer lugar. Si te fijas tú, tiene el patrón de rebote todavía, pero está ya desarrollado. Entonces, ¿el rebote es para qué? Para seguir cayendo. Y vemos que no ha superado. Déjame borrar mejor esto. Vemos que el precio se está quedando en esa parte, pero necesitamos tiempo aquí. Necesitamos darle tiempo a que si el precio se queda aquí todavía, y mucho mejor si es que se queda sobre el punto de control, luego va a ser alcista. Pero en este momento, si tú me dices compra ahí, no. Aquí no se compra, acá no se compra, acá no se compra, pero acá sí se compra. Sí. Entonces hay que darle tiempo. Recuerda que estamos en el gráfico diario. Le falta bastante. ¿Qué te digo? Unos 10 días o más. Para luego del retroceso ver acá la opción alcista y que el precio esté encima. Porque con esta direccionalidad bajista que va a venir en algún momento, y si le agarra fuerza del ADX, esto va a ser para abajo.
Entonces, en este momento, VeChain en el gráfico diario no es una zona de compra. Y en el de 4 horas, yo me evitaría esto porque no hay negociación prácticamente. Fíjate tú, esos valles pequeñitos, yo te comentaba que le quitan un poco de fiabilidad al análisis. Entonces, si nos dejamos llevar por eso, sería lo más cerquita de la media para arriba en el gráfico de 4 horas. Sí, pero yo me voy más por el diario. Yo me iría por el diario en... Estamos en VeChain. Vamos a ver en una hora, que también me pidió el amigo. Este es el problema. Justo en una hora estamos donde el mercado no decide. Está en un rango. No hay mucho volumen desde acá prácticamente. Sí, y si tú quieres, y en este momento estás en la mitad del rango. Sí. Déjame ver, aquí se dio. No hay divergencia. Yo creo que te va a dar una entrada alcista en el de una hora. ¿Qué es lo ideal aquí? Esperarle por la parte baja del rango y vender por la parte alta, porque no te queda de otra. Estás justo en la parte media donde realmente no sabes, y yo prácticamente aquí no te sabría decir si a partir de aquí va a subir o va a bajar. En este caso, al estar en un rango es muy ambiguo ese análisis ahí. Muy pequeño en una hora. Déjale que se desarrolle. Si es que cae, entras acá en compra. Y si no, ya te digo que ese rango es en el que se puede estar moviendo en este time frame. Vamos a ver a EOS. EOS, ¿cómo está EOS? Vamos igual desde la temporalidad más alta hasta la temporalidad más baja, porque me pidió en una hora también EOS. Aquí también prácticamente la misma situación. Ahora tiene una tal vez ventaja, que el precio está encima del punto de control. Sí, entonces aquí le falta todavía por desarrollarse un poco más. Sí, probablemente haga un valle verde como estos y el precio puede subir un poco más. Sí, pero no tenemos aquí la seguridad. Ante eso nosotros no compramos en el diario porque está en la zona de no compra. Sí, no es zona de compra ahí en el gráfico diario. Vamos a ver en el de 4 horas. Y es casi igual el análisis a la criptomoneda anterior. Fíjate que es igualito. El gráfico de 4 horas es igualito. Lo único, vamos a quitar esto. Lo único que aquí el punto de control del anterior cripto de BET estuvo aquí en 4 horas. Y en el de 1 hora. Sí, entonces... que le esperes que se desarrolle esto. Le falta un poco más. Y probablemente te dé una entrada alcista lo más cerca de la media para arriba. Sí, tampoco le está entrando volumen. Creo que muchas criptos están así. Y vemos en el de 1 hora el mismo rango que se formó en VeChain. Y en este momento, fíjate tú, ya se desarrolló todo el valle rojo. Yo aquí le digo para abajo en el de 1 hora. Sí, entonces, si no entiendes de las temporalidades, yo creo que es una buena idea revisar el video que tenemos en el canal. Hay un video exclusivo únicamente para explicarte las temporalidades. Así que eso para las criptomonedas que me habías pedido. Me parece que vamos a revisar OGN, me pidieron. Vamos a ver OGN. Perfecto. Hicimos... Aquí le dejamos alcista en 4 horas. Y nos está prácticamente confirmando la entrada en 4 horas. En OGN. No sé si ayer le dejamos... Bueno, ayer no estaba confirmada, pero hoy sí. Aquí el punto de control está sobre el precio, pero voy a obviar ese filtro. O sea, está alcista. Está alcista ahí OGN. Vamos a ver en el gráfico diario. En el gráfico diario no se puede comprar ahí. Aquí no se compra. Y no hay más que hacer. Eso para OGN, mi estimado amigo. Vamos a ver a BTS.
BitShares. Lo mismo. Gráfico diario no se compra. Y en el gráfico de 4 horas hay que esperar todavía. Déjame verle mejor. Sí, te va a confirmar la divergencia también aquí. Acá sí. Y aquí así. No está confirmada, pero si te confirma zona de compra ideal, no. Y con el punto de control ahí casi pegado, yo diría que no. No hay compra ahí en BTS. Vamos a ver ADA. Recuerda que también puedes dejarme un like, que siempre va a ser muy apreciado por el canal. Cardano en el diario. En el diario todavía es alcista, como te decía. Tiene la opción de seguir. No es alcista, está en rebote. Podría subir, bueno, de hecho subió un poco. Pero ahora se regresó un poco el precio. Vamos a verlo en 4 horas. Zona de compra no, obviamente que no. Vamos a ponerle la flecha de no compra en 4 horas. En diario, perdón. Y en 4 horas tampoco. Justamente si es que sube un poco más, te haría la divergencia bajista que ya tiene Bitcoin, por ejemplo. Entonces compra tampoco hay ADA. Vamos a ver a FED. Debe ser esta. Creo que le dejamos alcista en el diario. Sí. Le dejamos alcista en el diario y el tiempo le está pasando. Está en la zona ideal de compra en el gráfico diario. Y aquí le queda un poco de oportunidad, digamos. Si toca el punto cero y no ha subido el precio, tienes que cancelar más adelante. Pero mantengo la proyección alcista de FED en el diario principalmente. Vamos a ver Dash. Ok. Recuerda que ante el retroceso de Bitcoin sí existe un par de criptomonedas por ahí, un grupo reducido que hace lo contrario, pero hay que correr con suerte incluso para, teniendo un buen análisis, se dé ese movimiento si Bitcoin cae. Fíjate aquí, el rebote a la media para seguir cayendo, el rebote lo vimos muy bien, pero aquí ya no compramos. Si es que vas dentro, espero que hayas protegido y que estés subiendo tu stop loss. Porque al parecer va a seguir subiendo Dash. Esto para el gráfico diario. Pero no se compra ahí, obviamente. Vamos a ver en el de 4 horas. Luego de los retrocesos nos incorporamos. Aquí probablemente, déjame ver aquí. Se va a formar la misma divergencia que en Bitcoin. Divergencia bajista en formación. Ojo, no está confirmada. Sí, también va a hacer lo mismo. Bajo mi punto de vista, Dash. Ok, vamos con EOS. Ah, no, estas ya las vimos. Vamos a ver a XRP. Sí, vamos por acá. Divergencia bajista en 4 horas. Y si quieres operar eso, yo prefiero nada, esperar el retroceso en XRP. Vamos a ver a Sol. Y Solana está en la zona de compra. Sigue en la zona de compra y también le queda este pequeño recorrido en 4 horas. Si es que no sube, habría que cancelar. Pero ahí está Solana en la misma zona que la habíamos visto ayer. Entonces simplemente vamos a actualizar esto. Le ponemos acá. Seguimos con la proyección. El gráfico diario es el que no me gusta en Solana. Sí, el gráfico diario es el que no me gusta. Pero ¿se puede operar ese tramo? Sí. Sí se puede operar con el riesgo que le ves ahí. Eso para Solana. Vamos a ver. Dice acá el amigo Rubén. Dices... Clifford dice, Bitcoin está haciendo una trampa, dice, ¿verdad? Ahora se va a ir al suelo. No sabemos eso, mi estimado Clifford. Simplemente
vemos donde no tenemos que comprar y simplemente no operamos hasta que nos dé nuestra nueva zona de entrar al mercado. Rubén quiere cake. Vamos a ver cake. Es, a ver, CHE dice. Che, vamos a ver a Litecoin. Parece que Litecoin tuvo un buen desempeño hoy. Vamos con DOT. Litecoin ya está. Vamos a ver a Matic. Quieren Ethereum también. Ajá. Dice Daro, dice, hola, dice, acá poniéndome al día, semana a full, un abrazo, gracias por la clase. Muchas gracias. Un saludo también al amigo Daro que siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Vamos a ver a BNB. Ajá, ¿qué más tenemos por acá? El chileno, el amigo, creo que es holder de Kutum, porque siempre me pregunta Kutum. Vamos a ver Kutum. Ok. Y Andrés Santana también ya me dejó su like. Sí, me olvidaba pedirles el like, porque cuando no les pido no me dejan el like. Recuerden que es totalmente gratis y al canal le ayuda bastante. Un asunto, quería comentarles el sorteo que estamos haciendo, estamos organizando en el canal por los 10,000 suscriptores. ¿Cómo puedes participar si es que aún no lo sabes? Tienes que ser suscriptor del canal, obviamente en YouTube, tienes que seguirme en Twitter y en Instagram y tienes que postear un comentario en cada video. Por ejemplo, en este video deberías poner un comentario con tu billetera de USDT, con la dirección. Si es que no está la billetera de USDT, no vas a ser acreedor al premio, eso quiero dejarlo muy claro. También tienes que hacer una tareita más, que es irte al Twitter. Déjame mostrarte acá cómo hacerlo, porque a veces hay gente que no maneja muy bien este asunto. Tienes que irte al Twitter, fíjate tú, todos los días yo posteo un tweet antes de empezar la transmisión. Sí, es este de aquí, fíjate, hace una hora. Y tengo 9 retweets, en teoría 9 personas están participando. Tienes que venir acá y darle retweet, ponerle citar retweet. Y pones aquí el mismo comentario de YouTube. Puedes copiarle y pegarle y le das en tuitear. Ojo, las personas que están comentando y respondiendo. Por ejemplo, aquí alguien pone, bueno, aquí gracias por el video nomás puso. Hay gente que está respondiendo a este tweet y poniendo aquí la billetera. Ese no es la tarea. La tarea es retuitear. Y eso voy a revisar bien, porque de eso se trata. O sea, hay que hacer el retweet para poder ser acreedor del premio. Y también déjame comentarte que los videos están enumerados como tú lo viste en la miniatura. Este es el video número 4. Estamos en, ahora es jueves 4, sí, el video número 4. Hasta el domingo es el video número 7. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 7 videos? Vamos a escoger uno de ellos con los comentarios de ese video seleccionado. Obviamente va a ser en vivo y aleatorio. Se va a escoger uno de ellos. Con esos comentarios de YouTube se va a hacer el sorteo. Así es que muy atento. Si has comentado uno o dos, yo creo que todavía tienes la oportunidad de copiar y pegar ese comentario en los demás videos desde el día lunes. Sí, entonces una vez que tengamos al ganador, también si es que tú has creado tu cuenta con el link de referido de Binance del canal, recuerda que estamos ofreciendo el 20% de descuento para tus comisiones de trade en spot y el 10% en futuros. Si tú has creado tu cuenta con este enlace de referido de ABC Bitcoin, vas a venir acá, déjame te muestro, vas a venir acá porque me decían que no se ve, ayer no pude mostrarles, sí, en este momento sí. Entonces vas a ir acá a tu cuenta de Binance donde está este símbolo y le vas a dar en el dashboard, sí. Una vez que le das el dashboard, aquí vas a copiar donde dice User ID. Ahí te va a dar un número. Ese número tienes que copiarlo y pegarlo junto a tu billetera. O sea, también tienes que dejarme tu ID de Binance. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque
si tú eres el ganador, vas a triplicar el premio. Sí, el premio de 50 USDTs se va a multiplicar por 3 y te estarías ganando los 150 USDTs que hemos puesto para este sorteo por los 10,000 suscriptores de ABC Bitcoin. Así es que invitado totalmente a que puedas participar y que te juntes a la comunidad que estamos formando. Eso, y vamos a continuar con las criptos que anoté hace un momento. Vamos a ver Cake. Ok, vamos a ver a Cake. En el gráfico diario de Cake, ya no me gusta el gráfico diario de Cake, si te soy sincero. No me gusta. Y fíjate tú, en teoría va a cerrar con esta absorción. Y el próximo movimiento de Cake para mí va a ser para abajo. Probablemente me equivoque, pero yo le veo así. Ok, estamos en el diario, fíjate. Eso para Cake. Vamos a ver a CHE. Atentos los que quieran holdear Cake. Luego de ese retroceso en el gráfico diario sería una buena entrada en el semanal, porque en el semanal es alcista Cake. Vamos a ver. Me imagino que es esta en OKEX. Si me confirma el amigo que me pidió. Aquí no puedo analizar nada. Vamos a ver en el diario. En el diario es para abajo. Y en 4 horas en el punto de control simplemente este rebote, fíjate. El primer movimiento, este rebote acá. Para seguir cayendo. Yo creo que hay mejores opciones. Nada de esa cripto todavía. Dice acá el amigo Gualberto Martínez, dice, ¿dónde le calculas el stop loss en XLM? Dice, que compró, espera, déjame anotarte eso. 0.3, compró en 0.339 en 4 horas. ¿Quieres mi apreciación en diario y semanal? Ok, muchas gracias por esa colaboración. Vamos a ver. Estábamos en que no, ya, vamos a ver XLM en este momento. Para ver cómo es que, a ver si puedo interpretar todo lo que me dejaste ahí. Acá estamos. XLM en 4 horas. Dice que compró en 339. O sea, compraste en la parte alta. Compraste en la zona que no se compra prácticamente. Déjame ponerle acá. 339. Más o menos por ahí. El stop loss debe estar debajo del punto de control. A mi criterio. Y aquí está complicado. Yo creo que en este momento estás en ganancias. Debes tomar una decisión. Por lo menos es del 8% bajo mi punto de vista. Lo que me preguntaste. El amigo Franco Wagner me ha dejado una tacita. Creo que es de té o de horchata parece. Muchísimas gracias por ese super sticker al amigo Franco. Perfecto. Vamos a verle. XLM me decías en diario y en semanal. En diario se está poniendo alcista. Esperemos que no caiga del punto de control. Y tiene direccionalidad y está tomando fuerza. Sí. O sea, si es que tú vas a comprar ahí, no, pero yo protegería tal como está el trade. Protegido, no pasa nada. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Es alcista, no tiene la fuerza, sería mejor que esté sobre el punto 23 del ADX, pero puede seguir subiendo, sí, en el diario, todavía sí. Y en el semanal yo le veo muy bien en el semanal. En el semanal está, me gusta más en el semanal, te cuento. Entonces aquí zona de compra y para arriba en el semanal. En el semanal mucho mejor XLM. En tu caso, si vas por el semanal, la idea sería más bien quitarle el stop loss.
Y si baja más, pues podrías acumular otro poco. Pero recuerda que no son consejos de inversión, ya que no soy un trader profesional. Soy un estudiante al igual que tú, mi estimado amigo. Vamos a ver a Litecoin. Litecoin subió, creo, hoy. Vamos a verle. Gráfico diario. Ha subido. Ajá. Zona de no compra, obviamente. Está pegado al punto de control. Ahí no compramos nunca. Compramos cuando rompa y apoye. Sí, y en 4 horas. En 4 horas tenemos la misma divergencia de Bitcoin. Así es que simplemente dale tiempo para que puedas comprar. Si estás dentro, toma una decisión ahí, porque topado al punto de control y con la divergencia, yo creo que podría venir un retroceso ahí. Eso para Litecoin. Vamos a ver a DOT. Ok. DOT. Fíjate tú que vimos esta entrada en DOT. Y aquí no sé si es que alguien perdió el stop loss. Fíjate el mercado cómo es. Es así de agresivo. Pero, muchas veces incluso el stop loss debe ser mental nada más. Pero bueno, aquí se dio a favor. Y va a formarse la divergencia que tiene Bitcoin. Casi con seguridad, pero no está confirmada. Hay que verle ahí. Compra, obviamente ya no. Compra DOT y ya no. Ok, vamos a ver Matic. Matic. Ajá. Sí, yo creo que Matic se puede operarle a la alza. Tiene su última oportunidad Matic. Fíjate tú que ya le dejamos alcista. El precio no ha subido. Y le queda el último chance aquí. ¿Qué te digo? Hasta el streaming de Jaime. Si no sube, cancela. Pero ahí está. Es alcista Matic. En 4 horas, obviamente. En el diario no hay compra. Vamos a ver a Ethereum. Acá está Ethereum. Se va a confirmar lo mismo que en Bitcoin. Creo que este análisis es de ayer. Sí, vamos a quitar esto. Y ayer, con todo el riesgo que implicaba comprar en la parte alta, se dio a favor. Idealmente esos trades son de alto riesgo, pero a favor. En este momento se va a formar igual la divergencia bajista. Zona de compra no es. Acá no es zona de compra para Ethereum. En 4 horas. Vamos a ver a BNB. ¿Cómo estamos con BNB? Lo mismo, fíjate tú. Esperamos el retroceso. Se dio el retroceso acá, pero en la zona alta no era zona de compra. Y acá le dejamos alcista. Se dio, no sé si alguien estuvo atento para comprar acá y acá ya no es zona de compra. Estamos en el máximo formada y yo creo que ya confirmada. Con el cierre de esta vela de 4 horas se va a confirmar la divergencia bajista y ahí no compra nadie. Vamos a ver. Tengo a Qtum. Ok, Qtum. Déjame ver Qtum. Zona de compra en 4 horas. Y en el diario es una zona de no compra en el diario. Bueno, mientras se mantenga por encima el precio de este punto de control, no es que vaya a caer, pero la proyección, si es que se sostiene por encima de esa zona, podrías operar en 4 horas. Yo creo que sí. Tiene el patrón de entrada en este momento, en 4 horas. Eso para Qtum, para el amigo chileno. Dice Gualberto Martínez, SKL dice, déjame, tomo apunte aquí, SKL, en 4 horas, un día y semanal, se quedó en 0.415 dice. Ok, dice, puedo mantenerla, pero quería saber si hay probabilidad de que regrese. Vamos a ver SKL.
recuerda que yo no doy consejos de inversión y cuando me ponen las preguntas con precios y qué voy a hacer, y yo creo que para mí es un poquito complicado. Te agradezco el super chat que me dejaste y voy a darte únicamente mi opinión. Voy a ponerme en tus zapatos, voy a ver qué hago si es que yo estuviera en tu situación, pero de ninguna manera quiere decir que eso vas a hacer tú. Ok. En 4 horas para arriba. Bueno, vamos a ver el diario primero. Ya. Ajá. El diario está en la zona. Yo creo que puede seguir subiendo. Esperemos que no cierre tan abajo la vela diaria. Sí. Todavía le voy a dar mi voto de confianza para arriba, pero en el diario no se compra, obviamente. Ya topado sobre esta zona, ya no es zona de compra en el diario. Ahora en 4 horas... En 4 horas te está dando un patrón alcista. Patrón alcista en este momento para SKL. Me decías que compraste en 0.415. Déjame ver. Ay, 4.15. Estamos por acá. Ajá, más o menos estamos. Déjame señalar esta zona. Sí, más o menos estamos por acá. Yo pienso que hay que darle un voto de confianza en este momento por el patrón que vemos. Y si es que ves que llega acá a la zona del punto de control, que sería los 0.4, 0.39, 38 por aquí. Si es que no deseas mantenerle, aquí sería una zona para cerrar el trade. Parece que sí, yo espero que sí se dé este movimiento. Obviamente si Bitcoin no cae. Sí, entonces dependes también de otros factores, eso es lo complicado. Y vamos a ver el semanal de esta cripto. No tenemos mayor información, pero si nos dejamos guiar por el patrón de Bitcoin, Bitcoin estuvo así mismo y ahora Bitcoin está acá. Sí. Entonces, ¿qué te quedan? Fíjate en la subida hasta que toque el punto cero. Te quedarían unas 3 semanas, unas 4 semanas para pretender que el precio haga eso. Si quieres, o sea, es alcista, sí tiene una tendencia alcista. No es que sea desplomado o no tiene un movimiento así. Y ahí sería crítico. Tiene un movimiento orgánico y probablemente sí se dé un movimiento alcista en el semanal. Entonces, eso te puedo comentar, mi estimado amigo, que me dejaste ese super chat. Ok, también comentarte que si quieres aprender la estrategia, como te comentaba, tengo una lista de reproducción. Te voy a dejar una tarjeta cuando se termine el programa en esta parte de arriba para que vayas a ver. Ahí están los indicadores, cómo funciona cada indicador, los patrones de entrada y salida, que debo actualizar también este video porque ya han cambiado un poco. Tienes cómo trabaja Jaime los stop loss, las divergencias, tienes el patrón de rebote, la estructura del precio, las temporalidades que son fundamentales de poder entender para ir trabajándolas. Eso es lo que te puedo comentar en este momento. Vamos al chat. Parece que ya se nos está terminando el tiempo. Acá dice el amigo CHZ, por favor, dice, vamos a anotar algunas criptos más. Recuerda dejarme tu like. Déjame ver cómo estamos con los likes. A ver si hacemos un último bloque de criptomonedas. Estamos 488 y 321 likes. Me voy a dar mi like. Llegó el momento de mi like, el 322. Y si es que aún no me has dejado tu like y te gusta la manera en que estamos trabajando y dando información aquí en el canal, sería de mucha utilidad que me regales tu like. MDX dice acá. En 4 horas. Creo que Phantom ya vimos Phantom. Sí, ya vimos Phantom, mi estimado Paolo Liberato. Está casi al principio. Después de Bitcoin. Unos 4 criptomonedas más. Dice el amigo Javier Vergara. Lit entry. En diario y semanal. Déjame ver. Lit. En diario y semanal. No sé si Lit tenga historial en el semanal, pero voy a verlo en este momento. Y muchísimas gracias por ese apoyo al canal. Muchas gracias.
Litentry. Sí, fíjate tú lo que te dije en la criptomoneda anterior del semanal. Esto es lo que no nos gusta. O sea, esto, una subida estrepitosa del precio y acá apenas se va modulando. Entonces, no tengo información por la parte baja, así es que va a ser una mera especulación lo que te voy a decir. En el gráfico semanal, el precio está por debajo del punto de control, que es importante. Es importante que el precio se mantenga por arriba del punto de control para dejarle alcista. Si es que el precio se mantiene por la parte baja, va a irse para abajo. Por abajo. Es importantísimo el punto de control, ya que no tengo más información en el semanal. Lo que sí te podría ver mejor es en el diario. Déjame echarle un ojo aquí. Hizo el rebote que hicieron la mayoría del mercado, hizo el rebote. El precio está en la zona de que no se compra en el diario. Aquí no se compra jamás, porque es en teoría para seguir cayendo. Sí. Entonces, en este momento es para seguir cayendo. Yo no le veo probabilidad en el diario. Sí. Ahora vamos a ver en 4 horas. Si tú te fijas en 4 horas, no hay volumen. Y lo que les decía en otras criptomonedas, cuando no hay volumen, los patrones no son muy fiables. Ahora yo necesito darle tiempo y que se sostenga todavía por aquí. Darle tiempo para ver si es que luego que se me dé el retroceso en el monitor. Luego ver si es que hay la probabilidad de este movimiento en primera instancia. Es decir, compro, se da a favor y protejo. Sí, eso es lo que se podría ver en Litentry, mi estimado amigo. Recuerda que es mi opinión del mercado, ¿no? Perdón, parece que no les puse la pantalla otra vez. Sí, bueno, mil disculpas, otra vez vamos a ver Litentry. Perdón, una vez más se me quedó la pantalla. Bueno, esto te decía, esta criptomoneda en el semanal no tengo mucha información en la parte baja, fíjate. Sí, aquí no hay información. Y esto es lo que no nos gusta ver. O sea, una cripto que suba un tanto por ciento. Fíjate tú esa vela. Entonces, lo único que voy a especular en el semanal es que se mantenga por encima, encima del punto de control para que sea alcista. Y aquí te voy a dejar para arriba o para abajo. Porque si no sube del punto de control, se mantiene por la parte baja, esto va a caer. O sea, ahí no tengo más que decirte, para arriba o para abajo. Hay que estar atentos a ver cómo cierran las velas semanales. Sí. En el diario, yo te decía que no es una zona de compra, porque está tocando el patrón que nosotros vemos. Es el rebote para seguir cayendo. Entonces ahí no compras nunca. Si vas dentro y estás dentro en una buena zona, sería de proteger simplemente. Eso para el gráfico diario. Sí, es así el gráfico diario. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. Y te decía en 4 horas que aquí no hay volumen. Sí, que aquí no tenemos volumen. Y que los patrones no son tan fiables cuando tenemos este poco volumen. Ahora lo ideal es que el precio se mantenga por algún tiempo mientras retrocede aquí este monitor y nos da algo más fiabilidad para operar este pedazo. Esto es lo que vamos a operar en Litentry. El amigo Ciclo Emprendedor quiere Engine. Vamos a ver a Engine para el amigo que nos está llamando la atención ahí con esos signos. Vamos a ver. Bueno, ya está anotado Engine. Vamos a ver, Rose también quieren. Y se nos está alargando el programa, parece. Vamos a ver Won también. Me parece perfecto. Y debido a que tenemos muy poquitos likes, creo que 350 likes. Bueno, vamos a hacer este grupo. Vamos a ver, CHZ me pidieron. CHZ. Acá, perfecto. Fíjate que estábamos esperando el retroceso aquí.
Y esto es algo que nadie puede ver y creo que con ninguna estrategia. Aquí se confirmó prácticamente la divergencia que estamos buscando en Bitcoin, fíjate. Vamos a quitar esto. Fíjate la divergencia que se formó aquí. Pero obviamente viene gente, viene el chinito y compra y lo bota. O sea, ahí no hay análisis que sirva. ¿Sí? Entonces, estamos expuestos a este tipo de situaciones. Esto para chilis, obviamente ahí ya no es una zona de compra, hay que esperar el retroceso. Aquí simplemente como que se ha fortalecido la divergencia que se va a formar, fíjate. O sea, el resultado va a ser más grande simplemente de la divergencia. Hay que estar atento ahí. Zona de compra ahorita no. Esto para CHZ. Vamos a ver. AMDX. Dice Gualberto Martínez, muchas gracias, es lo que buscaba, el punto de vista sincero, de ninguna manera es un consejo de inversión, un gran abrazo. Una última, ¿cómo ves a Bake? Dice, Bake también está en el 2.125, dice. Vamos a ver a Bake. Ya la vemos, espera, dame un segundo, vamos a ver a MDX, ¿verdad? Sí, MDX. ¿Cómo está? Vamos a quitar este análisis porque es anterior. Ya, aquí rebotó a la media. Sí, mientras se mantenga sobre el punto de control es un buen indicio, pero no podemos comprar ya. Aquí incluso ya tocó la media. No es zona de compra. Siempre en los retrocesos, en el de 4 horas, fíjate que va a ser la misma divergencia de Bitcoin se va a formar. Así es que hay que estar atento. Luego de ese retroceso, del resultado de esa divergencia que se formaría, ahí tendríamos mayor oportunidad. Sí, luego de ese retroceso. Que se mantenga sobre el punto de control y más adelante tocaría ver la probabilidad alcista de MDX. Vamos a ver a Bake para el amigo que me ha donado un tecito también. Ok, fíjate que Bake lo vimos alcista hace un par de días y se ha dado efectivo el análisis. Aquí ya no se compra. Ya no se compra y no tiene fuerza el movimiento. Se va a formar, déjame ver si... No sé si es que nos alcanza para que sea divergencia, parece que no. Pero zona de compra no. Vamos a ver el diario más bien. Para lo que tú decías, si es que Bake puede subir a 2.15, dice. Mientras el precio se mantenga sobre el punto de control es bueno. Lo que yo creo es que sí va a subir, lo que no sabemos es cuándo. Sí, si tienes esa compra, y yo diría que hay que esperarle el rompe, apoya sobre el punto de control y para arriba. Si el precio se mantiene sobre este punto de control, eso es importante, va a ser crucial, porque en el semanal, incluso tengo entendido que Jaime la ha dejado alcista. Déjame ver a Bake. Esta... Bueno, no hay mucho historial tampoco para tener mucho criterio aquí, pero si es que se mantiene el precio, es que eso es importante. Cuando no tenemos información, simplemente la acción del precio. Yo creo que sí puede subir un poco más Bake, pero en el semanal, fíjate que hay que tenerle un poco de paciencia también, que no es para mañana. Sí, yo creo que está bien Bake ahí. Incluso en el gráfico diario está bien, hay que tenerle paciencia. Yo creo que sí subiría. Ok, vamos a ver, por acá también tenía a Engine, me pidieron también. Ok, ¿cómo está Engine? Gráfico diario, ya no se compra, está desarrollado el patrón. No se compra aquí, pero probablemente acá sí, entonces hay que darle tiempo nada más. Sí, eso para Engine en 4 horas. Déjame ver. Sí, tiene un patrón de entrada en 4 horas. O va a tener.
tú sabes que todo el trading es de riesgo. Aquí estarías arriesgando alrededor de un 7% en una entrada al alza en Engine. Comprar donde está. Ahora, idealmente, tú te fijas que no toca el punto cero. Y si es que te da el chance de comprar más abajo, es alcista ahí. Sí, se da la zona de peligro y no ha caído todavía. Eso para Engine. Vamos a ver arroz. Parece que nos extendimos un poquito con el programa de hoy. Fíjate tú, le dejé alcista. El precio todavía no se ha desarrollado. Voy a mantener la proyección. Sí. Y le queda poco. Recuerda que el tiempo cambia proyecciones. Le queda un poquito más a Rose. Y si es que no sube, habría que cancelar posteriormente. Sí, déjame ver el diario. Creo que estaba mejor en el diario. Sí, en el diario está mucho mejor, Rose. Perfecto, es alcista en el diario. Correcto. Vamos a ver a Won. Ok, Harmony. ¿Cómo estamos? En el diario habíamos dicho alcista hace algún tiempito. Se dio la proyección y parece que va bien. Parece que va muy bien. Zona de compra ya no es ahí en el diario. Déjame ver si es que se puede hacer una compra en el de 4 horas. Te está dando entrada en este. Bueno, idealmente fue un poquito antes, pero alcista sí es. Tiene entrada alcista en este momento Harmony. Para el que desee arriesgar ahí. Bueno, el stop también es de un 10% más o menos, un 11%. Fíjate tú, si es que te compensa ahí el riesgo-beneficio. Yo creo que sí. Me gusta, está sobre punto de control, el precio sobre las medias móviles. Tiene la direccionalidad alcista y a la pendiente negativa del ADX. Yo pienso que sí se podría arriesgar en Won. Ok, eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Espero que participes en el concurso. Si es que tú aún no estás participando, no te has suscrito al canal y no me sigues por mis redes sociales, pues dale al botoncito de suscribirse en este momento. Regálame un tremendo like, que siempre será muy agradecido. Y te espero mañana para seguir estudiando la estrategia del maestro Jaime. Así es que muchas gracias y nos vemos. Chao. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.